Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de ayer tuvimos una sesión bastante mixta en los mercados, el Russell 2000 y el Dow Jones cayendo, por otra parte el S&P 500 y el Nasdaq subiendo. Dentro de las caídas de las acciones industriales y de pequeñas capitalización de mercado, tuvimos algunas caídas interesantes como por ejemplo todos los fabricantes de autos, también algunas compañías industriales. Hoy tenemos muchísimo contenido que revisar. Vamos a estar revisando también uno de los mayores bancos del mundo que estuvo cayendo con fuerza. Y algo muy interesante, vamos a estar haciendo una comparación entre 5 de los principales fabricantes de automóviles para ver si tenemos algún tipo de oportunidades en este sector. Vamos a hablar también de una compañía que estuvimos comprando en el día de hoy. Vamos a ver de dónde son las próximas zonas de compra que tenemos marcadas. Y como siempre vamos a hacer análisis técnico y fundamental de todas estas compañías. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tenemos marcadas y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando acerca de HPE, esta compañía del sector de equipamientos de comunicaciones. Vean que la compañía cayó más de un 8%, es una compañía bastante grande, 20 billones de capitalización de mercado, luego que anunció que va a estar emitiendo deuda para adquirir uno de sus competidores. Vamos a ver esta noticia un poco más adelante. Fíjense que ya la acción está más de un 100% por debajo de su fair value o valor intrínseco, tiene unas valuaciones bien interesantes, de hecho lo analizamos hace poco aquí en el canal. Está cotizando un ratio precio-ganancias de 11, el sector está en 38, ratio precio-flujo de caja en 4, el sector está en más de 30 y el ratio precio-ventas por debajo de 1. Así que las valuaciones se ven muy interesantes. Da un dividendo de más del 3%, incrementa mucho el dividendo y a largo plazo vean que para los próximos 3 años, por ejemplo, se espera incremento en ventas del 3 al 5%, incremento promedio de casi 10% en flujo de caja. Y bueno, disculpen, en el caso de la ganancia por acción y en el caso del flujo de caja se espera un incremento este año y el próximo año de casi un 30% anual. Tal vez a largo plazo no sea la compañía que más crecimiento va a dar, pero bueno, mirándola a más corto plazo se ve un crecimiento bien interesante. Le comentaba que va a ser la adquisición de uno de sus competidores, que en este caso es Jupiter Network. Vemos acá que dentro del sector de equipos para telecomunicaciones, aquí los ganadores son Huawei y Cisco, que son los dos mayores del sector, y tenemos HPE y Jupiter, que son competidores menores, aunque con esta compra ya deben estar pasando a ser un competidor un poco más importante. Dentro del negocio en sí, vemos por acá que la compañía va a emitir 1.5 billones en notas convertibles, esto está emitiendo deuda, y se espera que el acuerdo sea por 14 billones, así que es un acuerdo bastante importante. Desde el punto de vista técnico podemos ver por acá, habíamos visto en un video muy reciente que la compañía sigue con una tendencia alcista en el corto o mediano plazo. La compra la teníamos acá abajo en la zona de la parte baja del canal alcista. Hoy ya el RSI está entrando en sobreventa, 28 puntos. Vamos a ver, yo sería paciente con la compañía, realmente pienso que hay bastante chance de verla en la parte baja. Si usted quiere ya ir comprando acciones o aquí un poquito más arriba, pero ya con el RSI en sobreventa, lo veo realmente bastante bien. Yo de todas formas sería paciente. Vemos aquí que ha respetado bastante bien esta línea de tendencia, así que creo que ahí tenemos bastantes probabilidades de verla aquí en la parte baja. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, JP Morgan Chase, la mayor institución financiera de los Estados Unidos, con una capitalización de mercado de 585 billones de dólares. Es una institución gigantesca. Las acciones corrigiendo más de un 5% luego de que la junta directiva anunció que la guía para el resto del año va a ser más débil de lo esperado, principalmente porque la cantidad de intereses que le están cobrando a los clientes es menor. Y tengan en cuenta que ahora con esta bajada de intereses que debemos tener la próxima semana, probablemente esto empeore. Así que hay que tener esto en cuenta. Además es una compañía que está cotizando un 50% por encima de su fair value o valor intrínseco. Vemos acá que las valuaciones no están mal en la compañía, sin embargo vemos por ejemplo que el ratio precio-ventas en 3.43 es muy por encima del sector y además de eso tampoco es una compañía que dé mucho crecimiento a largo plazo, estamos hablando de como promedio 2% de incremento en ventas y de hecho las ganancias por acción se espera que bajen en los próximos 5 años. Vemos aquí que no es la institución que más crecimiento le va a dar, por eso hay que tener cuidado a la hora que invertimos en este tipo de bancos. Vemos además que no da un dividendo demasiado alto, 2.14. Por lo general, por ejemplo, si nos vamos a Wells Fargo, Bank of America, tienden a dar un dividendo más interesante. En el caso de JP Morgan Chase, creo que es una de esas compañías que queremos tener siempre en el portafolio de largo plazo, pero también hay que tener en cuenta que tenemos una clara zona de toma de ganancias. Vean cuando la compañía ya está muy sobrecomprada.
Fíjense, justo antes de la pandemia, durante todo el 2021-2022, ahora creo que estamos en ese punto, ¿ok? Queremos comprar en todas estas zonas aquí, donde sí nos da muy buen retorno en el corto plazo, pero creo que todavía seguimos muy caros. Lo esperaría mucho más abajo, mucho más cerca del fair value, porque creo que podemos ver una corrección bastante importante. Si usted quiere exposición a este sector, al menos esperaría un retroceso a la media móvil de 200 periodos. Ahí ha dado muy buenas compras en el pasado, pero de nuevo yo le esperaría mucho más cerca, tal vez 150, 160 dólares para empezar a comprar, porque como vimos en el fair value se ve muy cara pensando no solamente a largo plazo, sino que a corto plazo podemos ver una corrección importante. Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Siguiente compañía, Occidental Petroleum. Finalmente abrí una posición. Saben que la hemos estado monitoreando durante las últimas sesiones. Hoy volvió a corregir más de un 1% con los precios de petróleo que siguen bajando. Vemos por acá que ya la compañía está más de un 100% por debajo de su fair value o valor intrínseco. Es una compañía bastante grande, 46 billones. El dividendo que entrega no es muy interesante, pero vean las evaluaciones. Ya cotiza a un ratio precio-ganancia por debajo de 10, que esto es por debajo del sector. El ratio precio-ventas es verdad que en este caso sí está un poquito cara. Y el ratio precio-flujo de caja está mejor que el sector, pero también un poquito por encima de sus promedios históricos. Financieramente la compañía es muy sólida. Le comentaba que el dividendo no es muy alto, 1.63%. Y vemos por acá que, al menos pensando en los próximos 2 años, el crecimiento no está nada mal. Se espera que los ingresos pasen de 28 a 30 billones, las ganancias por acción de 3.8 a 5.3 dólares por acción y el flujo de caja de 4.3 a 6.2 billones. Tal vez pensando un poco más a largo plazo, no se espera mucho crecimiento en las petroleras, pero como un swing trade creo que es un sector que está muy interesante. Vean que ya la compañía estaba muy sobrevendida, estamos hablando que el RSI está en 23 puntos. Vemos también que el MACD está muy abajo, tenemos que remontarnos al 2023 para ver un nivel de MACD tan bajo. Y de hecho, si vemos por acá, en el caso del RSI, tendríamos que irnos a la pandemia 2020 para verlo tan bajo. Así que son unos niveles de sobreventa bastante considerables. Y lo más interesante, le había comentado que el problema que tenía con Occidental Petroleum es que está cotizando a evaluaciones un poco por encima de lo que compramos las últimas veces, pero ya esto ha cambiado. Vean que en el caso del ratio precio-ganancias, estamos a niveles similares de la vez que compramos aquí a principios de este año. También el ratio precio-ventas ya tenemos que remontarnos a julio del año pasado para verla tan barata, que fue esta compra que hicimos aquí. Recuerden que anteriormente estábamos usando la zona de los 56 dólares para empezar a acumular, pero como ahora teníamos valuaciones un poco más caras, por eso fui un poco más paciente, ¿ok? Y por último, el ratio precio-flujo de caja. Vemos acá que todavía estamos un poquito por encima de las cotizaciones promedio de la compañía, así que creo que todavía tiene margen de caer. Recuerden también que compañías como es el caso de Occidental Petroleum dependen enteramente de cómo se muevan los precios del petróleo, por lo menos con los números actuales de la compañía. Así que aquí todavía podemos ver más caídas. Pero bueno, ya abrimos una posición. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a acumular poco a poco. ¿Cuál es la zona de salida? La que hemos utilizado durante los últimos años, los 67 dólares. Aquí también tenemos a Chevron. Sé que me han preguntado mucho por Chevron. Chevron es una compañía un poco más grande. Y creo que esta también está muy interesante para empezar a acumular a estas valuaciones, ¿ok? Vamos ahora a pasar a la comparación de los fabricantes de autos. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Vamos a hablar un poco acerca de los fabricantes de autos. Este es un sector que está extremadamente golpeado. Saben que nosotros tenemos posiciones en Ford. Y vamos a hablar también un poquito en Ford, la próxima zona de compra que tengo marcada. Hay que decir que hoy tuvimos noticias muy negativas para el sector. En el caso de BMW, uno de los mayores fabricantes alemanes, estuvo recortando la guía y dijo que las ventas en China estaban mucho más débiles. Todas estas compañías dependen mucho también de las ventas en China. China es por mucho el mayor mercado de ventas de automóviles del mundo y por supuesto que una debilidad en el mercado chino afecta mucho a estas compañías. Vean las caídas que tuvimos en el día de hoy. Por supuesto, la más afectada fue BMW en inglés, cayendo un 11%, General Motors cayendo más de un 5%, Ford 3%, Volkswagen más de 3%, Mercedes casi un 5%. Así que fue una caída bastante importante.
Fíjense, en el caso de General Motors y Ford tenemos los números en dólares, en el caso de las fabricantes alemanas en euros. Por capitalización de mercado son compañías muy similares, 50 y 40 billones de dólares de capitalización de mercado en General Motors y Ford. Y en el caso de BMW, Volkswagen y Mercedes, 43, 47 y 57 billones de euros. Por fair value, todas están por debajo de su fair value, pero vean qué interesante. El consenso de los analistas a largo plazo en ninguna de ellas de compra. De hecho, tenemos consenso de mantener en General Motors, Ford y BMW, y en el caso de Mercedes tenemos consenso de venta. Creo que lo más interesante ahora mismo son las evaluaciones. Todas las compañías cotizan evaluaciones muy atractivas. El ratio precio-ganancias, solamente para poner un ejemplo, de Volkswagen está en 2.86. Esto es ridículo. El ratio precio-ventas todos por debajo de 1 y el ratio vemos aquí de precio-flujo de caja todos cercanos a 2-3 puntos. Realmente estos son valuaciones de compañías sin crecimiento y todas estas compañías por lo menos en los próximos 2-3 años se espera buen crecimiento. Más allá es un poco más incierto el futuro porque sabemos la competencia que hay en el sector eléctrico. Vemos por acá también que financieramente todas las compañías, estas 5 que estamos analizando, tienen más activos que pasivos. Todas tienen más activos que deuda a largo plazo, lo cual es algo positivo. Y vemos por acá que todas dan dividendo, en algunos casos como BMW y Volkswagen y Mercedes, un dividendo bien jugoso. Y Ford también, en esta parte General Motors es la más débil en cuanto a dividendos. También hay que decir, en los últimos 10 años no han incrementado mucho sus ingresos, aunque bueno, han tenido cierto crecimiento. Por ejemplo, en el caso de General Motors, 71% de incremento en ventas y BMW 91%. Ninguno ha logrado, duplicar ventas en los últimos 10 años, pero sí se ha mantenido ese incremento en ventas. Algo interesante también que podemos ver por acá es que en el caso de estas compañías por ingresos, Volkswagen es por mucho la más grande, más de 400 billones de euros en ingresos. Por ejemplo, duplica los ingresos prácticamente de General Motors y Ford. Aunque también hay que decir que en el caso de Volkswagen es la más endeudada, como vamos a ver en un momento. Vemos por acá, por ejemplo, en ganancias. Fíjense cómo en el año pasado Volkswagen generó casi 19 billones en ganancias, comparado con Mercedes 16 billones, a pesar de que Mercedes es una compañía con mucho menos ingresos, lo cual nos dice que los márgenes netos de Volkswagen son menores que los competidores y bastante parecido a Ford. Le comentaba acerca de la deuda. Esta es una cosa que preocupa, son compañías muy endeudadas. Vean la deuda de cada una de estas compañías. Por ejemplo, la deuda total, solo para poner un ejemplo, de General Motors es 126 billones cuando tiene activos de 112 billones en el corto plazo. Vemos por acá también que en el caso de Ford tenemos una deuda bien considerable, 152 billones en deuda, aunque aquí la que más deuda tiene es Volkswagen con 270 billones en deudas. En el caso de Volkswagen vimos que tiene unas valuaciones muy interesantes, lo que lo golpea son las deudas, pero yo sí pienso que con las valuaciones tan bajas que vemos en estas 5 compañías, los 3 fabricantes alemanes tal vez están un poco más interesantes pensando en un rebote en los próximos 2-3 años, aunque como vamos a ver en la gráfica en un momento, todas están muy bajitas. Vean la gráfica de cada una de estas compañías para entender lo bajitas que están. Vamos a empezar con los fabricantes americanos y luego le echamos un vistazo a los alemanes. En el caso de Ford, esta es la compañía que tenemos en el portafolio. La próxima zona de compra que tenemos marcada son los 9.70. Si llega aquí y vemos el RSI en sobreventa, vamos a reforzar un poquito. General Motors se ve un poco más saludable. Sus últimos reportes de ganancias fueron sólidos. Aquí yo creo que la media móvil de 200 periodos con el RSI en sobreventa sería una entrada técnica bien interesante. Vean la última vez que tocó esta zona, que prácticamente fue a buscar máximos de 52 semanas. Vemos la gran caída que tuvo BMW en el día de hoy, aunque vean que técnicamente están mínimos del 2023-2022, así que técnicamente podría ser una zona interesante para comprar. En el caso de Volkswagen, le comento que de los 3 fabricantes es el que más me gusta. Estamos viendo precios ya similares al 2020. Y por último, Mercedes. Vean que en el caso de Mercedes también estamos en una zona de soporte muy interesante, que fueron los mínimos del 2023 y bastante cerca de los mínimos de la pandemia. Disculpen, de los mínimos de la caída de bolsa del 2022. Creo que todas estas compañías vamos a estar operando en contra de la tendencia, eso hay que decirlo. Así que no esperen un trade de tal vez 1, 2, 3, 6 meses. Esto puede seguir cayendo, así que pensaré en una inversión más allá de 2, 3 años. De todas las compañías, tal vez General Motors es la que más me gusta, pero si tuviera que apostar a una revalorización más grande en los próximos años, creo que Volkswagen es la más interesante. Tal vez por la deuda a largo plazo no sea la mejor inversión, pero pensando en una revalorización
que nos pueda duplicar la inversión en los próximos 2-3 años, tal vez Volkswagen sea la mejor. Vamos a pasar al cierre del video. Como vimos en el video, amigos, todas estas compañías están muy interesantes. En el caso de JP Morgan, estuvo recortando la guía para el resto del año. Esto provocó una caída de más del 5%. Estamos hablando del mayor banco de los Estados Unidos. Tuvimos también Occidental Petroleum. Aprovechamos para abrir posiciones. Muy interesante para un swing trade de 2-3 años. HPE, esta compañía de equipos de telecomunicaciones, estuvo anunciando que va a emitir 1.5 billones en deuda para adquirir uno de sus competidores, Jupiter Network. Realmente me parece una compañía muy interesante. Y los fabricantes de auto, BMW, recortó la guía de ganancias para China. Esto afectó mucho el sector a partir de otras noticias negativas y todas las compañías cayeron. En el caso de Ford y General Motors, compañías americanas, cayeron 5 y 3% respectivamente. BMW también, Mercedes-Benz y Volkswagen también cayeron. Creo que Volkswagen me gusta un poquito más, principalmente porque nos puede dar más revalorización a más corto plazo. Recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos, y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversiones, Money Investor Tool, que utilizamos para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra membresía, donde tenemos más de 40 clases de análisis técnico fundamental de opciones financieras. Comparto las compras y ventas para los 3 portafolios, grupos exclusivos en Discord y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.